pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. El triunfo de la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959 imponía el desafío de la construcción de un sistema alternativo al esquema de acumulación capitalista aplicado hasta entonces en la isla. Con el dictador Fulgencio Batista fuera del poder, el nuevo gobierno comenzó la traducción práctica de aquellas proclamas lanzadas desde la Sierra Maestra por los hermanos Fidel y Raúl Castro y por Ernesto Che Guevara. El comunismo comenzaba a materializarse a través de la reforma agraria y la expropiación de los latifundios que estaban en manos de compañías estadounidenses. Esas medidas y las alianzas estrechadas con la Unión Soviética no pasarían inadvertidas para Washington. Eran tiempos de Guerra Fría y Estados Unidos veía con temor la consolidación de un proyecto comunista a solo 90 millas de su territorio. Fue por entonces cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy apoyó la invasión a Bahía de los Cochinos o Playa Girón. La operación iniciada el 17 de abril de 1961 y ejecutada por 1.500 contrarrevolucionarios entrenados por la CIA, terminó a las 72 horas con un rotundo fracaso de las milicias invasoras. Entretanto, en el terreno de la diplomacia, Kennedy apostaba a crear una asociación estratégica a nivel continental, cuyo fin era evitar que la revolución se expandiera por el resto de Latinoamérica. Aquella entidad se llamó Alianza para el Progreso y fue presentada en sociedad a través de un discurso transmitido por radio y televisión el 13 de marzo de 1961. La nueva entidad propuesta por Kennedy terminó de pulirse en la reunión del Consejo para el Intercambio Económico y Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad uruguaya de Punta del Este. De manera oficial, se dijo que la Alianza para el Progreso preveía una inversión en los países de Latinoamérica de 20.000 millones de dólares en 10 años para financiar proyectos de desarrollo en las áreas productivas, industrial y educativa. Sin embargo, la delegación cubana encabezada por el entonces ministro de Industria, Ernesto Che Guevara, denunció de manera pública las reales intenciones del proyecto. En su discurso en la conferencia de Punta del Este, el Che enumeró una serie de medidas contrarias a los intereses de los países en vías de desarrollo. En ese sentido, citó los subsidios agrícolas que se pagan en los Estados Unidos y advirtió sobre los efectos negativos que tendrían los créditos otorgados por los organismos multilaterales. De nuevo, señores, con el peligro de la electrinocracia metida en medio de los créditos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida. Otra vez, políticos disfrazados de técnicos diciendo aquí sí y aquí no. Aquí sí porque tú has hecho tal y tal cosa, pero en realidad porque eres un fácil instrumento de quien da los medios, y a ti no, porque has hecho esto otro mal, pero en realidad porque no eres instrumento de quien da los medios. Porque dices, por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo que Cuba sea agredida. Frente a los principios cuasi sagrados del libre mercado esgrimidos por Washington y sus aliados, el Che ratificó el camino iniciado por la revolución y reivindicó la reforma agraria como uno de los mecanismos para que el pueblo acceda a la propiedad de los medios de producción. La reunión concluyó con la firma de la Carta de Punta del Este que daba vida a la Alianza para el Progreso. Ese documento fue rubricado por todos los países de la región. Todos, menos uno. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones
en todas las oportunidades a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar, se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. La revolución cubana comenzó a agitar conciencias a lo largo del continente. En ese contexto, se multiplicaron los intentos por evitar que prosperara el modelo de la isla. El 7 de febrero de 1962, Kennedy anunció el bloqueo económico que terminó descargando la mayor parte de su peso sobre la población y que, casi 50 años después, aún subsiste. Pero la expulsión de Cuba de la OEA, la asfixia económica implementada por Estados Unidos, la desintegración de la Unión Soviética y la sistemática presión estadounidense no pudieron apagar la llama de una revolución que, 50 años después, sigue renovando su fuego. Tengo yo cuando me inspiro algo con satisfacción. Tengo yo cuando me inspiro algo con satisfacción. Pues yo tengo la razón como tú. Bueno, es interesante recordar lo que sucedió en ese momento porque además se ha metido claramente en la cumbre. Recordemos que vimos en el informe gran parte de la reunión de Punta del Este en 1961, pero en realidad es en febrero de 1962 cuando hay una reunión de consulta de cancilleres. Vamos a mostrar el documento, el acta final de esa reunión de 1962, febrero de 1962, y después viene la declaración del bloqueo, como bien se explica en el informe. Y ahí se dice claramente que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio, y ahí en el punto 3 señala que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Ahí es donde se vota una resolución para excluir a Cuba de la OEA. Es interesante porque en el análisis que se hace y que hacen incluso los que fueron, no testigos, sino actores privilegiados, diplomáticos argentinos que participaron de esa reunión, lo que dicen que ese fue el momento en que se instaló la Guerra Fría en la región, concretamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, supuestamente terminada la Guerra Fría ya hace bastante, ¿cómo sigue ocurriendo esto? ¿Cómo sigue Cuba fuera? Exactamente, pero ahí está la punta, ¿no? También, ¿por qué pensar en este momento lo que empieza a ocurrir desde el gobierno de Estados Unidos, las cosas que se dicen, si surge desde el gobierno de Estados Unidos, si surge desde Cuba, si surge desde la región? Lo cierto es que todos los actores en este momento se conjugaron como para tratar de terminar con esta situación. Y la polémica que se instaló también ayer en el debate de esta nueva cumbre con respecto a uno de los argumentos que se utilizó para separar a Cuba de la OEA fue que violaba el principio de unidad hemisférica consagrado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y fue justamente la presidenta argentina quien señaló que cuando Argentina fue agredida en el 82, ahí no se aplicó el TIAR para
digamos, para defender a un país de la región. Los dobles discursos siempre. Ahora, es interesante también cómo el tema Cuba, en principio no forma parte de la agenda. Estados Unidos Perdón, no quería estamos que hablando de figurara. la cumbre. De la cumbre, Trinidad y perdón, Tobago, claro. porque vos empezaste el programa diciendo cómo Claro, todos los cómo- temas están efectivamente. invitados. Sí. No figura parte de la agenda de la cumbre ni de la declaración de Puerto España, que después vamos a hablar de eso. Comenzaron a hablar algunos presidentes. Evo Morales, que dijo que iba a plantear el tema. Hugo Chávez, que dijo que iba a plantear el tema. Daniel Ortega, que dijo que iba a Desde plantear Brasil. este tema. Lula. Desde Brasil, Lula esta semana dijo, en la reunión que tuvo con Uribe, ambos acordaron que iban a plantear el tema. Y es interesante también que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el chileno, en declaraciones de hace 2 o 3 semanas, no quería que el tema se tratara. Y sin embargo ahora Insulza dice que, bueno, que Cuba tiene que volver a la OEA. En realidad, yo no sé si es que Insulza no quería. Insulza fue cambiando efectivamente su discurso, pero Estados Unidos venía indicando no queremos que la cumbre se cubanice. Tal cual. Recordemos que esto, efectivamente vamos a profundizarlo en el bloque siguiente, pero recordemos que este es el primer encuentro que está teniendo el presidente Obama con los líderes de la región. Y entonces lo que no querían era que hegemonizara la cumbre el tema Cuba. Cosa que no pudieron evitar, por otra parte. No, además el cambio de contexto político regional. Está claro que este tema no se podía haber planteado en la cumbre de Mar del Plata y mucho menos en la década de los 90. Pero además no nos olvidemos de un detalle. No son los presidentes supuestamente de izquierda los que están pidiendo el regreso de Cuba o la integración absoluta de América Latina con Cuba. El propio presidente Uribe de Colombia está pidiendo el regreso de Cuba. O sea, lo están pidiendo todos. Tal Así cual. es. Y lo que vos mencionabas del cambio de orientación de Insulza con su discurso tiene que ver mucho que ver con esto. Hace 2 semanas Insulza todavía hablaba con ese discurso también un tanto anacrónico de que si Cuba no aceptaba los principios democráticos de la Tal región, cual. no iba a poder ni siquiera pretender volver a la OEA. Después fue cambiando y alguien le debe haber sugerido que deje de lado ese discurso y se abra un poquito más porque el tema se imponía dentro de la agenda de esta cumbre.